ahora voy a compartir con ustedes lo que yo entiendo que ha sido el secreto mejor guardado por esta administración. Y cuando digo esta administración me refiero a los jefes de agencia, a los funcionarios vinculados al gobierno del PNP, que tomaron estas acciones y hasta donde yo conozco se la han ocultado al país. Yo no recuerdo haber leído esto ni escuchado de esto en ningún lugar. Si en algún medio salió, pues entonces no me percaté, pero recibí la información en estos días y la he estudiado y la voy a compartir con ustedes. A quien único por ahora eximo de responsabilidad a la gobernadora Wanda Vázquez, porque por las fechas es muy posible que ella no sepa nada de esto. Ahora, si ella se está enterando de lo que yo voy a decir por este medio, me parece que tiene razones suficientes para llamar a capítulo a los funcionarios de gobierno que tengan que ver con esta decisión. Les explicaba antes de la pausa que el gobierno, todos sabemos el caso que está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde una de las aseguradoras, Aurelius, y la Unión de Lautier, impugnaron la constitucionalidad de esos 7 nombramientos a la Junta de Control Fiscal, alegando que se nombraron en violación a la Constitución de los Estados Unidos, porque no fueron bajo el proceso de que el presidente nombra y el Senado confirma. Ese pleito lo perdieron los demandantes ante la jueza Taylor Swain. En esa etapa, el gobierno de Puerto Rico participó a través de AFAF, la agencia de gobierno, defendiendo la posición de la Junta. Oye, pero eso fue hace más de un año. Durante todo este periodo, el gobernador Ricardo Rosselló y los funcionarios del PNP quisieron dar la imagen de que estaban en guerra, enfrentando, tratando de detener a la Junta, que esas 7 personas estaban abusando de su poder. El caso se fue y se llevó a Boston, al Tribunal de Circuito. Allí el gobierno de Ricardo Rosselló ni habló, no presentó ninguna posición. Ustedes recordarán que en ese caso, este servidor junto a otros abogados llevamos un escrito de amigos de la Corte a nombre de los representantes del Partido Popular y otros funcionarios electos del Partido Popular. Y el 15 de febrero, sin que Ricardo Rosselló y su gobierno dijeran nada, el Tribunal de Apelaciones de Boston, por voz del juez Torruella, declaró inconstitucional esos nombramientos. Se llevó la apelación o el recurso de cercioraria ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acogió el caso, que se va a ver ahora, si mi memoria no me falla, en las primeras semanas de octubre. Pues ¿saben qué? El gobierno de Ricardo Rosselló, que públicamente decía que estaba peleando con la Junta, que nunca se ha querido expresar si está a favor o en contra de estos 7 nombramientos. Ricardo Rosselló anunció su renuncia el 24 de julio. El 25 de julio, la agencia AFAF acudió ante el Tribunal Supremo en un escrito formal. ¿Acudió a nombre de quién? Del gobierno electo de Puerto Rico. Le estoy leyendo del escrito presentado ante el Tribunal Supremo. The Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority represents the elected government of Puerto Rico in all matters related to PROMESA. AFAF le ha dicho al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que representaba a Ricky Rosselló en aquel momento, pero técnicamente está representando a Wanda Vázquez. Pero también se abrogó la responsabilidad de la Cámara y del Senado, quienes no han dicho ni pío, los de mayoría, sobre este proceso. Más adelante en el escrito, el gobierno de Ricardo Rosselló, el 24 de julio, asume la posición de que como somos un territorio, pues mientras seamos un territorio y hasta que no seamos Estado, el Congreso puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. Y le voy a leer en inglés. A territory is subject to be administered under whatever structure the federal government chooses to establish, unless and until the territory achieves statehood. Un territorio está sujeto a ser administrado bajo cualquier estructura que el gobierno federal escoja para establecer hasta que el territorio se convierta en Estado. Esta oración lo que quiere decir es que la posición oficial de Ricardo Rosselló, porque no sabemos la de Wanda Vázquez, y del gobierno del PNP, es como si el abogado que defendía los derechos de un esclavo, en la era de la esclavitud dijera: yo defiendo los derechos de mi cliente, el esclavo, pero la verdad es que mientras haya esclavitud y la esclavitud sea legal, el amo puede hacer con el esclavo lo que le dé la gana. Esto es indigno. Que la posición oficial
del gobierno electo de Puerto Rico sea decir que Estados Unidos puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. Y finalmente, y aquí es donde ya la indignación debe ser generalizada, el gobierno de Ricardo Rosselló el 25 de julio le ha dicho al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hablando dizque a nombre del pueblo de Puerto Rico, que si se declara ilegal esos 7 nombramientos, pues entonces los gobernadores electos por el pueblo de Puerto Rico y los legisladores electos por el Puerto Rico serían inconstitucionales también. El gobierno de Ricardo Rosselló adoptó para el récord oficialmente la teoría de los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de los Estados Unidos que pretenden decirnos que Estados Unidos no tiene que respetar ni su propia constitución, pero que si esos 7 nombramientos de la Junta son inconstitucionales, entonces los puertorriqueños no tenemos el derecho y nunca tuvimos el derecho a elegir ni un gobernador, ni una legislatura, ni a nadie. Esto para mí es escandaloso. 25 de julio presentaron este documento. Vuelvo y repito, cuando el caso estuvo ante el circuito de Boston, guardaron silencio. Nunca se expresaron y nunca le dijeron al país que iban a acudir ante el Tribunal Supremo a adoptar esta posición retrógrada, el colmo del colonizado. Pero no termina ahí. Días después, el día antes de que Ricardo Rosselló dejara de ser gobernador, el 1 de agosto, la agencia creada por la legislatura del PNP para sustituir al Banco Gubernamental de Fomento, pero que también es una agencia del gobierno de Puerto Rico, radicó otro documento ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, también allanándose a las posiciones de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de los Estados Unidos en este caso. Y mientras esto pasa, el liderato del PNP en las guerras chiquitas de poder por el poder mismo y dándole la espalda al pueblo de Puerto Rico. Obviamente la gobernadora Wanda Vázquez, si se está enterando por este programa, pues entonces yo creo que tiene que llamar a capítulo al director de AFAF y llamar a capítulo a la persona que está dirigiendo lo que queda del Banco Gubernamental de Fomento.